Muy buenos días, mi equipo está integrado por Jimena Arias, Marta Portillo, Kimberly Salas, Esmeralda Lizárraga y yo, Giselle Nieblas. El presente video tratará sobre los temas abordados durante el módulo de herramientas para la investigación. La encuesta. La encuesta es una de las técnicas de investigación más usadas en el campo de la sociología, convirtiéndose en una actividad cotidiana de la que todos participamos. Sus orígenes. Empezó más como un movimiento social en Inglaterra, Francia y Alemania, preocupados por la revolución industrial. Se plantea con una finalidad política realizar censos y encuestas para dar cuenta de las condiciones de vida. La caracterización de las encuestas. Está la encuesta como técnica, la encuesta como método y la encuesta como técnica dialógica. En las etapas, sus etapas, en la etapa 6, que es el diseño de análisis, delimitación del universo y las unidades de observación, elección y construcción de las técnicas de observación, elección de las técnicas de análisis y planificación general y presupuesto. En la etapa 7, recogida de datos, está la realización material de la recogida de datos, en el control y verificación de datos recogidos y la preparación de los datos para el análisis. Los tipos de encuesta. Hay 6 tipos de encuesta, según el modo de administración, que son las personales, por correo y las telefónicas. Según la temporalidad, según la muestra seleccionada, pueden ser encuestas censales o maestrales. Según su naturaleza, encuestas de hechos, opinión o de actitudes, según la temática y según su función en el cuestionario. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias. Construcción del cuestionario. El cuestionario constituye el instrumento de la recogida de datos donde se enuncian las preguntas de forma sistemática y ordenada, además que también se establecen respuestas. El cuestionario es el instrumento que ayuda a recoger la información de los entrevistados, ya sea para partir de la pregunta o para insertar una respuesta. El cuestionario también es el reflejo de toda investigación que se plantea como método de obtener información. Las respuestas son de distintas categorías. Son de esas que por lo general deben de tener exhaustivas y excluyentes, además que la formulación de la pregunta son las que no ejercen la influencia en el sentido de la respuesta y las que no induce la respuesta inexacta, es decir, que no se busca. Los tipos de preguntas según la respuesta son las abiertas, cerradas, semiabiertas y semicerradas. Y por lo regular también existen otras que son las que según tienen la naturaleza como contenido, es decir, de hecho, preguntas de que se hacen en lo particular, de acción y para la información, que estas son para que las personas te den una expresión y su función sea más de un contenido más grande. Según la función del cuestionario también existen preguntas de control, de consistencia, preguntas delicadas entre las personas que, que no se pueden dar como cuestiones que nosotros no podemos saber. La organización del cuestionario es la discusión como en cada pregunta de un párrafo o de una frase que se enlaza en diversos temas y la secuencia de las preguntas son de orden lógico. Buen día, mi nombre es Marta Portillo y a mí me tocó hablar sobre el tema de la observación, contextos y tipos de observación. En este tema de observación nos mencionan dos tipos, que es la observación participante y la no participante. El método más importante de la etnografía es el método de la observación participante, que ésta tiende a ser una combinación de métodos o más bien un estilo de investigación. La idea central de la participación son las experiencias de estar en un grupo o una institución, ya que supone el acceso a todas las actividades del grupo, de manera que es posible la observación desde la menor distancia. Por otra parte, la observación no participante
ha llegado a ser la más común en la investigación educativa británica. En este caso, el investigador solo emplea su papel, que es de el investigador, y observar situaciones de su interés, como por ejemplo una lección desde el fondo del aula, una asamblea de escuela desde el fondo del salón. Teóricamente, el investigador es ajeno a estos procesos solo para observar las cosas tal como suceden naturalmente, sin interferir de su presencia. Y sobre las técnicas de observación les puedo decir que en primer lugar hay que prestar atención. La observabilidad propia es necesaria en la medida posible y perturbar lo menos que se pueda con nuestra presencia. Los principales requisitos de la observación son naturalmente un ojo avisor, un oído fino y una buena memoria. A veces se pueden utilizar grabaciones y fotografías para poder ayudar a la memoria. Y por último mencionar en las notas de campo son los apuntes realizados durante el día para refrescar la memoria y sobre lo que se ha visto y se desea registrar. Nos mencionan también que los etnógrafos tienen su manera de tomar las notas y a menudo será muy conveniente tomar notas directamente como los hacen los periodistas. Además, no hay que perder de vista que los límites de este tipo de investigación no provienen de los datos, sino de las propias capacidades personales. La entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistador las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos: investigación, temas de interés o de divulgación científica, selección del personal. Un acto metodológico básico de la investigación social en la entrevista cualitativa. En las ciencias sociales, con frecuencia, los métodos de investigación suelen dividirse en dos grandes grupos. Estos pueden ser cualitativos y cuantitativos. Los principales tipos de entrevistas más utilizadas son la entrevista estructurada. Esta entrevista hace referencia a situaciones en las cuales un entrevistador pregunta a cada entrevistado una serie de preguntas establecidas con un conjunto limitado de categorías de respuesta. También está la entrevista en profundidad. Esa entrevista con un esfuerzo de inmersión del entrevistado frente a una colaboración con él, el entrevistador que asiste activamente en este ejercicio de posición. La entrevista semiestructurada funciona adecuadamente en aquellas investigaciones que se interesan por interrogar a administradores, burócratas o miembros de élite de alguna comunidad, personas que tienen poco tiempo, que están acostumbradas a usar eficientemente su tiempo. El etnógrafo y las entrevistas son los principales atributos personales que se requieren en las entrevistas. Son los mismos que en otros de la investigación. Siempre giran en su entorno a la confianza, la curiosidad y la naturalidad. Las entrevistas de técnicas son utilizadas para evaluar a los candidatos a puesto de ti. Su objetivo es evaluar la capacidad de técnicas del candidato con respecto a los requisitos especificados en la descripción del puesto. Las entrevistas de técnicas suelen basarse en preguntas y tareas específicas del puesto. El registro de las entrevistas. No hay otra forma de restaurar la integridad y la fidelidad de las palabras y el lenguaje, lo que a menudo revela al entrevistador una tarea abrumadora y le permite concentrarse a los demás. La validación de los relatos. El abismo será más amplio, no habrá progresos más allá de los dos primeros niveles de transición. El descubrimiento puede ser difícil si los informantes importantes de la dimensión temporal brindan un sentido de la historia al interpretar los eventos actuales como parte de la historia. El proceso de logro aún está en curso. El grupo focal. El grupo de discusión, también denominado reunión y grupo focal,
Ha sido desarrollado en España por Jesús Ibáñez, Alfonso Ortiz y Ángel de Lucas. El nacimiento del grupo focal como práctica de investigación se produce cuando se descubren las íntimas relaciones entre discurso, consumo y grupo. El grupo de discusión también es la creación experimental en la que los sujetos reproducen los discursos socialmente vigentes para poderlos captar y analizar. El grupo de discusión forma una interacción verbal en un grupo entre 5 y 10 minutos, cuyos componentes se seleccionan de acuerdo con los criterios acordes con los objetivos de la investigación. En cuanto al diseño, el grupo de discusión es abierto e incluso personal para cada investigador. Es muy frecuente la convivencia entre los roles del moderador e investigador en el grupo. El contacto que tienen los participantes es directo y la convocatoria de los actuantes solo debe hacerse utilizando las redes de comunicación preexistentes, al igual que en la entrevista en profundidad. El contacto de los actuantes puede hacerlo un contactador profesional, depende del tema a investigar. Bueno, pues esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.